Good morning, students. Welcome to our new virtual English lesson. Bienvenidos, estudiantes, a nuestra siguiente clase virtual de inglés. Today we are talking about articles. El día de hoy vamos a hablar de los artículos. Specifically about two types of articles. Específicamente de dos tipos de artículos. The definite article o el artículo determinado, y también vamos a hablar sobre the indefinite article o el artículo indeterminado. Vamos a iniciar con el definite article. Obviamente, nuestro título general son articles. Y este es el primer subtítulo. Definite article o artículo determinado. El artículo determinado son los que van a definir a un nombre y siempre están situados delante del nombre. En inglés, a diferencia del castellano, no tienen género ni forma plural, o sea, no se lo divide ni por masculino ni femenino, ni tampoco hay un plural. En castellano decimos el coche, cuando hablamos de algo singular masculino, las casas, género femenino plural. En inglés van a ir siempre acompañados por el da. Da viene a ser esta palabrita de aquí. Da. Ese es el definite article. Y va a ir sea con singulares como con plurales. En el caso de masculino singular, the boy, the book. Masculino plural, the boys, the books. Femenino singular, the girl, the table. Femenino plural, the girls, the tables. Este artículo puede ir precedido de las preposiciones of o to en inglés. No existe contracción, es decir, no lo podemos hacer más pequeño a la preposición ni al artículo. Puede ser of the, to the o simplemente puede ir el the, cualquiera de las tres. O va con el of the, o va con el to the, o va con el the. Ejemplos: the day of the week, los días de la semana. El of obviamente significa de. I'm going to the garden, me voy al jardín. Ya sabemos que el to se utiliza cuando nos estamos queriendo decir hacia dónde vamos. En este caso, al jardín. ¿Cómo vamos a usar el artículo determinado? 1. Cuando sabemos de quién o de quiénes estamos hablando, utilizamos el da para indicar algo o alguien en particular. Por eso se le llama definido. Hablamos de alguien o algo concreto, que tanto el emisor de la información como el receptor del mensaje conocen porque ya ha salido anteriormente en la conversación. O sea, es algo que ellos ya manejan, es información que ya manejan, o porque los dos lo conocen previamente. Por ejemplo, what is the name of the restaurant? ¿Cuál es el nombre del restaurante? Do you remember the day we went to New York? ¿Recuerdas el día que fuimos a Nueva York? Who is the president of the United States? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? The doctor is very good. El médico es muy bueno. Este es en el caso de que sabemos de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. Tanto el emisor como el receptor del mensaje saben de a qué se refiere y por eso vamos a utilizar el artículo definitivo o determinado ya. Luego también con los nombres de regiones geológicas, cadenas de montañas, mares, océanos, grupos de islas, ríos y países en plural. Por ejemplo, the United States es un estado, los Estados Unidos. The Netherlands, los Países Bajos, es un país. The Andes vienen a ser las montañas andinas. The Atlantic Ocean, cuando estamos mencionando el Océano Pacífico, es un océano. The Canary Islands, las Islas Canarias, nuevamente es un conjunto de islas. The Nile River, el río Nilo. También lo utilizamos para hacer referencias a direcciones, cuando queremos decir si van a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o cuando hablamos de los puntos cardinales como el norte, el sur, el este o el oeste. The south of France, el sur de Francia. The house on the left, la casa a la izquierda. The top of the page, la parte superior de la página. Número 4. Cuando los adjetivos en grado superlativo y números ordinales. Los superlativos viene a ser cuando es
Dentro de un grupo es lo mayor, es lo mejor. No hay nada más incomparable que eso. Por ejemplo, cuando hablamos del edificio más alto, the tallest building, the strongest man, el hombre más fuerte. Y en el caso de los números ordinales, que es primero, segundo, tercero, como los dos ejemplos que tenemos acá. The first time, la primera vez. The second floor, la segunda planta. ¿Cuándo no usamos el artículo definitivo o determinado? Cuando hablamos de cosas en generales, por ejemplo, I like ice cream. No especificamos qué tipo de helado, simplemente que me gusta el helado. Entonces no lleva artículo, es I like ice cream. Math is difficult. Cuando no explico qué parte de matemática me es difícil, simplemente matemática es difícil. Son conceptos generales. Las matemáticas son difíciles. Nunca utilizaremos el da cuando nos referimos a la televisión, las horas de la comida, los días de la semana, la hora, los meses del año y las estaciones o los años. I do not like to watch television. No me gusta ver televisión, la televisión. En castellano decimos la televisión, hay un artículo, pero en el inglés no lo lleva. I have an appointment on Monday. Tengo una cita el lunes. En castellano tenemos el artículo el, pero en inglés es Monday, nada más. We ate breakfast at 9 a.m. Comemos el desayuno o desayunamos a las 9 a.m. Nuevamente, delante de la hora tampoco va el artículo da. Cuando hablamos de instituciones o modos de transporte y cuando hablamos de manera en general. We like school. Nos gusta la escuela. No especifico qué parte de la escuela ni por qué la escuela. I go to work by train. Cuando usamos un medio de transporte como train. El train no va acompañado del da. They go to church on Sundays. Van a la iglesia los domingos. Nuevamente, días de la semana. No utilizamos el artículo da. No se utiliza el artículo cuando hablamos de nombres de ciudades ni nombres de lugares en general. Aunque hay algunas excepciones, como hemos visto en la parte superior donde hablábamos de los países, como the United States of America. En este caso estamos viendo en el ejemplo que hablan sobre el lago Titicaca. Cuando lo mencionamos al lago Titicaca, que es Lake Titicaca, no lleva el da. I went to Lake Titicaca. She lives on Flores Street. Ella vive en la calle Flores. Nuevamente estamos hablando de una dirección, de un lugar. Tampoco usamos el artículo da. Acá tienen un pequeño ejercicio sobre esto, sobre el uso del artículo da y el no uso del mismo. Entonces, lo que quiero que coloquen acá es si lleva o no lleva el artículo. Si lleva, van a poner da. Si no lleva, van a poner la línea en la línea subrayada. Significa que no lleva artículo, ¿de acuerdo? Presten mucha atención a las oraciones y luego tienen que escribir 10 sustantivos que vayan con el artículo da y 10 que no vayan con el artículo da. Este es en caso de del artículo definido o determinado. Ahora vamos a ver el artículo indeterminado. Aquí son los dos artículos, el a o el am. Significan lo mismo, pero se lo utiliza con diferentes tipos de sustantivos. Estos van a servir los vamos a utilizar para indicar algo o alguien en singular. Nunca los usamos para el plural. Ya nos hemos dado cuenta que el da va también con plurales y singulares, pero el a y el an solamente va con singulares. Las reglas gramaticales. La a se utiliza con nombres que comienzan por consonante, es decir, si empiezan con cualquier consonante y hablamos de uno solo, va a ir el a. A book, un libro, a pen, un bolígrafo o lapicero, a chair, una silla, a girl, una chica. Es una, uno, ¿de acuerdo? Recuerden, es solamente cuando hablamos de una cosa y en este caso el a es cuando inician con una consonante. Y el an se utiliza con nombres que comiencen por una vocal, como an animal, an ice cream, an example, an orange, an umbrella. Nuevamente, los artículos acompañan a los sustantivos, tanto el da como el a, el an y el no artículo. ¿De acuerdo? El a y el an específico para cuando hablamos de uno solo. Una excepción, usamos a antes de las palabras que comienzan con las letras u o eu, porque cuando se pronuncian suenan como you y parece que empezaran con la y, a university, a euro, ¿de acuerdo? Entonces, si inicia con la u o con la eu la palabra,
se va a utilizar A porque el sonido es como si estuvieran iniciando con la Y. El AN se usa con palabras que comiencen con H, pero solo cuando esta no se pronuncia. Por ejemplo, an hour. ¿Por qué? Porque como no suena la H, hour parece que iniciara con la vocal. Por lo tanto, por eso lleva el AN. A hospital. ¿De acuerdo? En este caso el hospital no, porque la H sí suena como una J, suena como una consonante. Por lo tanto, en ese caso sí llevaría la A. Usos del artículo indeterminado. Se utiliza para hablar de algo en general, como he has a computer, we work in a school, I want an orange. También cuando usamos en lugar de uno para mencionar que solo uno, lo que tengo, lo que veo, lo que quiero, etcétera, etcétera. I want an apple and 2 oranges. There are 100 students in the school. Se utiliza para referirnos a una cosa por primera vez, o sea, la primera vez que lo mencionamos. Si nos volvemos a referir a esa misma cosa dentro de un texto, ya no podemos utilizarlo. I live in an apartment. The apartment is big. Se usa para hablar del oficio de alguien o afiliación política. Por ejemplo, María is a doctor. María es una doctora o es médico. Juan is an architect. Juan es un arquitecto. I am a Democrat. Soy demócrata, que es una forma de visión política que existe. Vamos a realizar un ejercicio. Nuevamente lo que tienen que hacer es colocarme cuando va, si va an o va a, en los espacios de las líneas, ¿de acuerdo? Y luego también tienen que escribir 10 sustantivos que vayan con el artículo a y 10 que vayan con el artículo an. Y luego van a escribir 20 oraciones que lleven los artículos a, an, da y el no artículo, es decir, 5 oraciones que tengan el artículo a, 5 oraciones con a, con an, 5 con da y 5 que no lleven artículo. Por favor, es cuestión simplemente de revisar las reglas, ver bien lo que te están pidiendo, ver los ejemplos que se tienen cada tipo que hemos visto. Ya saben, cualquier consulta o duda, explicación extra, mostrarme si está bien o mal para yo ir corrigiéndolo a mi WhatsApp personal, a mi Messenger personal o al Messenger de las clases virtuales o a través de mensaje de texto, correo o llamada telefónica. Lo mismo 10:30 de la mañana a través de imágenes me presentan tanto la clase, es decir, todo el desarrollo del archivo, como las prácticas, que son 2, porque tienen uno con el definite article y tienen otra prácticas y ejercicios con el indefinite article, ¿de acuerdo? Tienen hasta las 10:30 nuevamente a través de imágenes al Messenger, WhatsApp o a mi correo. Bueno chicos, good luck and keep working. Buena suerte y sigan trabajando.